Amén. Bueno, como te decía, vamos a estar compartiendo esto y como título tiene un camino más excelente, ¿sí? Y nos vamos a estar refiriendo todo el tiempo sobre 1 Corintios 13. Y vamos a ver que acá Pablo habla de tres virtudes que tenemos que tener, ¿sí? Tres virtudes fundamentales que tienen que estar en la vida de todo cristiano, ¿sí? En la vida de todos aquellos que decimos representar a Cristo acá en la tierra y en donde nos movemos, ¿no? Y en 1 Corintios 13:13, ¿sí? Te animo a que lo busques. Vamos a estar leyendo, va a estar ahí en pantalla también. 1 Corintios 13:13 dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Sí? Dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Sí? Y acá Pablo nos está hablando a nosotros de tres virtudes, ¿sí? Que es la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Y a mí me gusta resaltar cada vez que encuentro en la Biblia palabras que entiendo, que no están porque sí, ¿sí? Todo lo que está en la palabra es interesante, tiene un propósito para nuestra vida. Y cada vez que la estudiamos es bueno que, no sé si tenés la costumbre de remarcar en tu Biblia o tener un libro aparte, un cuaderno. Es bueno que podamos tener anotaciones, que podamos hacernos preguntas, que podamos realmente profundizar y no quedarnos solamente con lo superficial, ¿no? De lo que leemos. Y acá hay algunas palabras que me parecen interesantes, ¿sí? Porque Pablo a ellos le está hablando que hay tres virtudes que permanecen, ¿sí? Y entonces esa palabra permanecen a mí me habla que es algo eterno. En otras versiones dice... dice, ahora hay tres cosas que permanecen para siempre, ¿no? Que son eternas. Entonces, acá podemos ver que Pablo ya no le está hablando de algo superficial, sino que le está hablando a ellos de la fe, la esperanza y el amor como cosas que duran para siempre. Entonces, ahí tenemos que poner nuestra atención, ¿sí? Nosotros, si nos ponemos a leer el capítulo 12, de 1 Corintios, vemos que Pablo les habla ahí a sus discípulos, a los corintios les habla acerca de los dones, ¿no? Y podemos ver también, estudiando un poquito esa porción, que ellos estaban muy interesados y estaban muy preocupados por los dones y qué dones iban a tener y qué hacían, ¿no? Y Pablo les hace un llamado de atención cuando habla ya en el capítulo 13, él les dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente, ¿sí? Y él habla de tres cosas que duran para siempre, porque ellos estaban enfocados en lo que era temporario. Ellos estaban enfocados y preocupados por cosas que son terrenales, ¿sí? Por cosas que se quedan acá, que no van a compartir la eternidad con nosotros, porque de hecho justamente él está hablando de los dones y los dones no es algo que vayamos a necesitar cuando estemos en el cielo, ¿sí? Los dones el Señor los da y ellos estaban preocupados por los dones y se enfocaban en los dones. Y después vamos a ver a lo largo de todo Corintios 13, que es un pasaje de la palabra muy conocido, pero vamos a ver realmente cuál es el verdadero enfoque que tenemos que tener. Entonces Pablo, ¿sí? A ellos les redirecciona, ¿sí? A focalizarse realmente en esas cosas que son eternas. Ya no pensar tanto en los dones, que son buenos, ¿sí? Son buenos, pero no a preocuparse en eso, no a preocuparse en lo que es temporario, no a preocuparse en lo que se queda acá, sino realmente focalizarse, ¿sí? en lo que es la fe, la esperanza y el amor, porque él dice que es algo eterno, ¿sí? Y Pablo también, otra de las palabras que resalté acá, dice que son tres virtudes, ¿sí? O sea, tres virtudes que tenemos que tener nosotros. Si yo digo conocer a Dios, si yo digo que soy un embajador de Dios, estas tres virtudes deben estar en mi vida. Y acá yo busqué algunas definiciones, ¿no? de virtud, y dice que son, en primer lugar, valores que van haciendo vida a través de la existencia de cada persona, ¿sí? Valores que se van haciendo vida a través de mi existencia, a través de mi vivir. La segunda dice, hábito operativo bueno, que como cualquier hábito surge de la repetición de actos buenos, ¿sí? Entonces, cuando yo más pongo en práctica esto, realmente se convierte en una virtud en mi vida. Cuando yo pongo en práctica el amor, cuando yo pongo en práctica la fe, la esperanza, ¿sí? Esto se va convirtiendo en una virtud en mi vida. Y si leemos en 2 Corintios 8:7,
dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y en 2 Timoteo 2, 21, 22, dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye, en el 22, dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos ver en estos dos pasajes que tenemos la responsabilidad de hacer crecer este músculo de la fe, de la esperanza y del amor. ¿Sí? Como vemos acá, justamente en estos pasajes dice, esmérate, ¿sí? Esmérate en esto. Y que también podamos nosotros sobresalir en esta gracia de dar, que eso es justamente el amor, ¿no? El amor da. El amor no se trata de lo que recibo, sino de lo que doy. A mí siempre me gusta cuando leemos Juan 3:16, que ahí resalta que como Dios nos amó tanto, Él nos dio, ¿no? Y siempre resalta eso. Dios amó, entonces Dios dio. Y eso quiere decir que el amor tiene que ser una acción en nosotros. Yo no puedo decir que amo a alguien si no estoy dispuesto a dar algo por esa persona, si no estoy dispuesto a invertir en esa persona, sea quien sea, ¿no? Sea un conocido, sea un desconocido. De hecho, la palabra dice, ¿qué mérito tenemos nosotros cuando le hacemos el bien simplemente a la gente o a las personas que nos hacen el bien a nosotros, ¿no? Entonces ahí realmente este es un músculo, el amor, la fe, la esperanza que tenemos que ejercitar en nuestra vida. Y vamos a desarrollar un poquito sobre estas tres virtudes. ¿Sí? En primer lugar nos habla de fe. Y si nosotros queremos buscar la definición por excelencia de fe, todos sabemos que está en Hebreos 11:1, que dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Esta fe realmente es un condimento especial y fundamental, ¿sí? En nuestra vida. Yo no puedo querer tener una relación con Dios si yo no tengo esa fe, porque es vital para relacionarnos con nuestro Dios. En Hebreos 11:6, por ejemplo, dice lo siguiente, Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me puedo relacionar yo con Dios si no creo que Él existe? Eso sería algo imposible. Yo no puedo tener la relación con alguien que ni siquiera veo. Yo no puedo tener una relación con alguien que no creo que exista físicamente. Yo no puedo tener una relación con alguien o no puedo estar hablando con alguien entendiendo que estoy solo. ¿Sí? Sería un monólogo. Entonces acá nos habla que la fe realmente es ese condimento especial que tiene en nuestra vida que nos impulsa a creer en Dios. Entonces, si no tenemos lo que es fe, es imposible que agrademos a Dios. Podemos llegar a hacer cualquier cosa en nuestra vida, podemos ser los mejores, podemos sobresalir en todos, pero acá dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra fe debe crecer, debe madurar, ¿sí? Pero Jesús nos asegura que aún teniendo una fe pequeña, como un grano de mostaza, podemos lograr grandes cosas. Así que esto es algo que a nosotros nos tiene que animar. ¿Sí? Nosotros quizás muchas veces, no sé si vemos Hebreos 11, por ejemplo, vemos una lista muy extensa de personas que lograron grandes cosas por la fe, pero fueron personas, dice la palabra, justamente sujetas a pasiones igual que nosotros. Entonces,
Hola, hola, hola. Ahí está. Bien. Tuvimos un problema ahí con el audio. Ahí lo leo otra vez. Hebreos 19:20 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y esta no es una esperanza terrenal, no es una esperanza pasajera, la que nosotros tenemos no es una esperanza que se basa en lo que nosotros podemos llegar a lograr o en un trabajo seguro, un trabajo estable, ¿sí? Sino que es una esperanza, dice, que está anclada en Cristo, sentado a la diestra del Padre, ¿sí? En ese lugar donde Él entró, dice que Él es el precursor, alguien que inició esto, ¿sí? Él es el perfeccionador de nuestra fe. Entonces dice que nuestra esperanza no está anclada en cosas terrenales, en cosas pasajeras, en cosas que se van a quedar acá, sino que realmente nuestra esperanza tiene valor porque está anclada en Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos motiva, eso es lo que a nosotros nos da esperanza. Y podemos ver que esta esperanza, como decía, no proviene de nosotros, sino que viene de Dios. En Romanos 15:13, vamos a estar leyendo muchos pasajes, Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza, ¿sí? Él es el Dios de la esperanza, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Esta es una esperanza inquebrantable porque no está anclada a nuestros sentimientos, a lo que nosotros podemos llegar a ser, sino que, como dice acá, está anclada en Cristo Jesús, ¿sí? Nuestro Señor. Y en Colosenses 1:27, ahí nos dice que Cristo en nosotros, esperanza y gloria, ¿sí? Así que yo te animo a repetir ahí en donde estás, dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza que nos hace mantener en pie, esa es la esperanza que nos sigue cada paso que damos, en cada cosa que hacemos, porque sabemos que no está anclada, como decía, en lo superficial, no está anclada en cómo me siento hoy, esta esperanza no está anclada en que también esté económicamente o en lo que me pueda llegar a dar algo en lo que muchas veces ponemos la confianza y son cosas superficiales, sino que es una esperanza que está anclada en Cristo, ¿sí? Mi esperanza está en Cristo, así que eso es algo que a nosotros nos debe llenar de gozo, de alegría, porque entendemos que tenemos una esperanza de gloria, ¿sí? No caminamos acá en la tierra como quien no tiene un futuro, una esperanza. De hecho, la palabra dice que el Señor a nosotros nos quiere dar un futuro y una esperanza, ¿sí? Y esta esperanza justamente es Cristo. Y ya, yendo al punto 3, ¿sí? Esta otra virtud que Pablo habla, ¿sí? Que es el amor. Para Pablo podemos ver que estas tres virtudes que deben caracterizarnos, él dice que el amor es el más excelente de las tres, ¿sí? Cuando él habla de que les voy a enseñar un camino más excelente, habla de la fe, la esperanza y el amor, y dice, pero el amor es la más excelente de ellas tres, ¿sí? O sea que si bien todas son importantes, de hecho los dones, como hablábamos al principio, también son importantes, acá dice que el amor tiene un valor mayor, ¿sí? Si nosotros leemos 1 Corintios 13, del 1 al 3, y ahí ya vamos a estar viendo realmente lo que Pablo está diciendo, ¿no? Cuando Pablo le hablaba de estas cosas temporales a los corintios, justamente es por esto. 1 Corintios 13, 1, 3 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso, ¿sí? Nada gano con eso. Entonces podemos ver que el amor es sumamente importante en nuestra vida. El amor realmente tiene que ser lo que motiva toda nuestra vida. Y acá podemos ver algunas cosas, ¿sí? En primer lugar, ahí habla de esto, ¿no? Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos llegar a ser los más elocuentes, podemos usar las mejores palabras, dar los mejores consejos, ¿sí? O grandes prédicas, pero cuando no hay amor, para el Señor es pura palabrería, ¿sí?
Cuando no hay amor en un consejo que doy, cuando no hay amor, ya sea una prédica, un estudio, en lo que estoy haciendo, para el Señor es pura palabrería. Como dice ahí, somos simples metales que resuenan, ¿no? Como que estamos vacíos, como que no hay nada que motive ese consejo, esa gracia que el Señor nos dio. Y en segundo lugar, habla de si yo tuviera todo el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Y cuántas veces nosotros podemos ser personas con una gran sabiduría, con un gran conocimiento, pero en lugar de usar eso para bendecir, para aconsejar, en lugar de usar eso para edificar a las personas que están con nosotros, cuántas veces usamos todo ese conocimiento que tenemos simplemente para discutir, o lo usamos para poder ver quién tiene la razón, quién es el más sabio, quién es el que más sabe, ¿no? Entonces Pablo acá está diciendo, si realmente tenés todo el conocimiento, te sabés la Biblia de pe a pa, pero no hay amor en vos, todo lo que hagas simplemente no vale de nada. Porque cada consejo que yo doy, todo lo que yo puedo llegar a adquirir de la palabra, lo tengo que transmitir siempre fundamentado en el amor, ¿sí? Y en tercer lugar dice que si nosotros podemos brindar ayuda, ¿sí?, a quien lo necesite, ¿sí?, pero muchas veces nosotros quizás podemos usar eso como una pantalla, simplemente para aparentar. Él dice que si entrega su vida y si es arrojada al horno y hace esto, aquello y lo otro, realmente no vale de nada, ¿sí? Porque Pablo acá lo que está resaltando justamente es siempre tener ese músculo, como hablábamos al principio, del amor. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, ya sea mi servicio en la iglesia, ya sea el ayudar a alguien que esté en necesidad, realmente tiene que ser motivado por el amor. Para que el Señor lo apruebe, para que el Señor lo tome en cuenta, todo lo que yo hago tiene que ser motivado por el amor. Entonces también puedo llegar a tener fe, también puedo llegar a tener esperanza, ¿sí? Pero muchas veces quizás somos mezquinos y nos preocupamos de nuestra propia salvación y como que nos quedamos resguardando ese tesoro que el Señor nos dio, y nos quedamos ahí, ¿no? Como sentaditos. Si alguien necesita ayuda, bueno, yo ya estoy salvo. Si a alguien le tengo que dar un consejo, bueno, hoy no tengo tiempo, ¿no? Y siempre como que nos ponemos en primer lugar, y acá la palabra está diciendo que yo puedo tener fe, yo puedo tener esperanza, yo puedo tener los mejores dones, yo puedo hacer un montón de cosas que entiendo que son para el Señor, pero si no tengo amor, para el Señor es lo mismo que no tenga nada, ¿sí? Podemos ver que todas estas cosas tienen que estar vinculadas por el amor, porque en Colosenses 2:14 dice que el amor es el vínculo perfecto. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, tiene que estar arraigado a ese amor, ¿sí? Todo lo que yo me proponga cuando quiero ayudar a alguien, hoy a mí a veces me causa mucho, ¿no? Está bien que uno pueda poner lo que hace para el Señor, pero ¿cuántas veces por ahí vemos que se ayuda a la gente y demás? Y lo primero que se hace es sacar una foto, es subir al Instagram. Está bueno que se vea lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, la ayuda que se da, pero eso muchas veces lo podemos ver aún en personas que no son cristianas. Los políticos lo usan para hacer campaña. Siempre como, bueno, estoy ayudando a alguien, pero necesito o una foto o que alguien me vea. Y sin embargo, nosotros podemos ver en Mateo 6, del 1 al 2, que Jesús con esto nos dice que seamos muy cuidadosos, ¿sí? Por eso realmente cada cosa que nosotros hacemos tenemos que ver cuál es la motivación del corazón, tenemos que buscar que sea la motivación correcta. Mateo 6, del 1 al 2 dice: Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. O sea, no nos está diciendo que no la hagamos delante de la gente, nos está diciendo que nos cuidemos de hacerla para llamar la atención, ¿sí? Dice, si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa, ¿sí? Entonces, acá dice que quien busca llamar la atención ya recibió toda su recompensa, ¿sí? No es una recompensa que viene de parte de Dios, sino que es una recompensa vacía. Si yo busco llamar la atención con lo que hago, bueno,
esa es mi recompensa. Ya logré captar la atención de los demás, pero no es algo que sea recompensado por Dios. No va a ser algo que sea realmente aprobado y avalado por Dios. Entonces acá Él nos está diciendo, las obras las puedes hacer en secreto, las obras las puedes hacer en público, pero siempre que seas motivado por ese vínculo perfecto que es el amor. Entonces siempre que haya amor, puedes hacer lo que sea. De hecho, quizás muchos te van a juzgar por lo que estés haciendo, pero cuando realmente sea motivado por el Señor, sea motivado por ese amor que cultivamos en Él, es una obra que va a dar mucho provecho a nuestras vidas, ¿sí? En 1 de Juan 4, del 7 al 8, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, la esencia de Dios es el amor. Entonces, mi esencia como cristiano tiene que ser el amor. El motor, todo eso lo que me motiva, tiene que ser el amor. No puede ser otra cosa, ¿sí? Si yo realmente, como hablábamos hoy, puedo estar sirviendo, puedo estar, que muchas veces entramos en ese activismo, ¿no?, dentro de la congregación, puedo estar haciendo un montón de cosas, pero si eso no está basado en el amor, para el Señor simplemente es puro ruido. Entonces Él dice que Él es amor, por lo tanto, yo debo ser amor, yo debo manifestar ese amor a los demás. Si realmente nos esmeramos en andar por este camino más excelente, ¿sí?, vamos a estar siendo fieles al evangelio que profesamos. Cuando los fariseos le quisieron tender una trampa a Jesús, le preguntaron justamente por esto, cuáles eran los 2 mandamientos más importantes, ¿sí? Y si nosotros vemos ahí en Mateo 22, 37, 40, yo sé que todos lo sabemos, pero ahí lo tenemos en la pantalla bien gráfico. Jesús no está hablando que los 2 mandamientos es, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tenés que servir en la iglesia, no robarás, no esto, no lo otro. No, Él dice, en primer lugar, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, ¿sí? Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, también está basado en el amor. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, realmente cuando nosotros estamos basando nuestra vida en este amor, si estamos caminando por este camino que Pablo dice, les voy a presentar un camino más excelente, estamos realmente cumpliendo con lo que el Señor nos manda, ¿sí? Y hay algunas cosas también podemos ver ahí en Mateo, cuando el Señor habla de no amar al dinero, ¿no? Entonces, cuando nuestro amor es desenfocado, cuando amamos las cosas terrenales, cuando amamos las cosas que son pasajeras, realmente dice que muchos por amar el dinero se desviaron de la fe, ¿sí? Cuando yo amo lo equivocado, cuando yo pongo todo mi esfuerzo, todo mi empeño, lo pongo en las cosas que no tienen valor eterno, sino que son superficiales, que son cosas momentáneas de acá en la tierra, como puede ser un trabajo, una carrera, o ahí como vemos en Mateo 6, como puede ser el amor al dinero, ¿sí? Dice que eso es un peligro para nuestra vida, es un peligro para nuestra fe, es un peligro para nuestro caminar con el Señor, ¿sí? Él dice que nosotros no podemos amar a 2 señores, ¿sí? Y acá realmente nosotros nos tiene que motivar en esto del amar, justamente es no amar lo superficial y amar lo que Dios ama, ¿sí? Él miraba a la gente y tenía compasión, ¿sí? Así que yo me hacía una pregunta en cuanto a esto, ¿no? Y quiero que te la hagas vos también. O sea, cuando vamos por la calle, vemos gente o vemos un hermano que está en necesidad, ¿realmente sentimos esa compasión que el Señor sintió? Cuando Él dice que miraba a las personas, a las multitudes, y las miraba con compasión porque las veía como personas perdidas, ¿sí? Como ovejas sin pastor. Esa compasión era la que motivaba a Jesús. Esa compasión era la que a Él le hacía dedicarse por sus discípulos, por aquellos que estaban en necesidad. Así que yo te animo que te hagas esta pregunta y que realmente, si no es así, bueno, que le pidamos perdón al Señor y que Él nos enseñe a amar, que nos redireccione, que nos vuelva a enfocalizar en amar realmente lo que tiene valor para Él, que son las vidas, que son las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros amemos realmente como el Señor ama, nuestra vida
va a tener otro sabor, ¿sí? Vamos a ser personas, porque Jesús justamente era así, era una persona que toda la gente quería estar cerca de él, salvo los fariseos que estaban totalmente en contra de lo que él predicaba, ¿no? Pero iba en contra de su orgullo, entonces ellos como que no podían entender el concepto de Jesús, porque Jesús le demandaba mucho, que ellos mismos se demandaban a sí mismos y no tenían ni idea de cómo llegar a hacerlo. Entonces Jesús les decía, ustedes les ponen cargas a las personas que ni siquiera ustedes las pueden llevar. Pero cuando Jesús hablaba del amor, hablaba de tener misericordia, para ellos era algo que le hacía ruido porque no comprendían cómo era eso de amor y misericordia, porque no tenían una relación con ese amor que es amor, como vemos acá en la palabra. Entonces nosotros, al tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo, con este Dios que es amor, realmente tenemos que sentir compasión por los demás. Y este camino más excelente que Pablo le menciona a los corintios, ¿sí? Ya no se trata de cuánto servimos en la iglesia, ya no se trata de si tengo los mejores dones, si tengo el mejor talento, sino que se trata de cuánto amo, ¿sí? Cuánto amo a mi familia, que es el entorno más cercano, cuánta compasión tengo por la gente que veo necesidad, ¿sí? Me encanta porque la palabra también habla de que nosotros somos cartas abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está viendo la gente? Cada uno de nosotros que nos declaramos cristianos, que nos decimos llamar cristianos, somos cartas abiertas para los demás. Entonces, ¿qué están viendo en tu casa cuando te ven a vos? ¿Qué es lo que leen de parte de Dios cuando te leen a vos? En tu casa, en tu trabajo, en donde te moves, ¿sí? En el barrio en donde estás. Si cuando hablan de vos te hablan como una persona que todo el tiempo critica, o te hablan como una persona que no se puede estar porque es una persona agresiva, ¿sí? O realmente sos una persona agradable que da gusto estar con vos. Cuando nosotros nos redireccionamos a este camino más excelente, ¿sí? que el Señor demanda de nosotros, realmente somos personas con las cuales los demás se sienten a gusto de compartir. Porque esto es lo que tenía Jesús. Era alguien agradable, decía las cosas que tenía que decir, pero era alguien sumamente, como dice la palabra, manso y humilde. La gente le gustaba andar con él, ¿sí? Él siendo Dios, teniendo todo el derecho de enorgullecerse, teniendo todo el derecho de decir, bueno, vos podés estar conmigo, vos no. Él realmente se rebajó, andaba entre los pobres, andaba entre la necesidad, suplía las necesidades y enseñaba ese camino de excelencia que es el amor. Entonces, cuando los demás nos lean a nosotros, realmente preguntemos, ¿no? ¿Qué es lo que están leyendo de esta carta abierta? ¿Sí? ¿Qué es lo que están experimentando cada vez que se encuentran con nosotros? Y realmente nosotros debemos perfeccionarnos en este amor que habla la palabra, ¿sí? Para ir terminando, te invito a que podamos leer 1 Corintios 13, del 4 al 7. Lo vamos a leer así como está. Y hace un tiempo lo compartíamos con los jóvenes y les pedí que hiciéramos un ejercicio. Así que en primer lugar lo vamos a leer así como está. ¿Sí? Dice, 1 Corintios 13, del 4 al 7, que todos lo conocemos, ¿no? Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Está hablando del amor. Nosotros podemos ver como que está hablando de otra persona, está hablando de algo, está hablando de una virtud. Entonces dice que el amor es paciente, es bondadoso y bla, bla, bla. Ahora, cuando lo leemos en primera persona, y te invito a que lo puedas hacer cada vez que dice el amor, que puedas decir o tu nombre o puedas decir yo, ¿sí? Y veamos cómo queda, ¿no? Este pasaje. Leemos otra vez 1 Corintios 13, del 4 al 7, pero en lugar del amor, vamos a hablar siempre en primera persona y vamos a decir yo, ¿no? Entonces, como para dar un ejemplo, en lugar de decir el amor es paciente, voy a decir yo soy paciente. En lugar de decir, bueno, es bondadoso, voy a decir yo soy bondadoso. El amor no es envidioso, digo yo no soy envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Sí? Así que vamos a hacer este ejercicio. Lo van a tener ahí en pantalla, si no lo puedes tener en tu Biblia. Y si no, bueno, simplemente es un pasaje súper conocido. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, yo
Gabriel González, soy paciente, soy bondadoso. Yo no soy envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Yo no me comporto con rudeza. Yo no soy egoísta. Yo no me enojo fácilmente. Yo no guardo rencor. Yo no me deleito en la maldad, sino que me regocijo con la verdad. Yo, Gabriel González, todo lo disculpo, todo lo creo, todo lo espero y todo lo soporto. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, quizás hay cosas que van haciendo ruido, ¿no? Cuando lo leemos. Porque una cosa es hablar del amor como una virtud, como algo que por ahí o lo vemos cerca o lo vemos lejano, pero otra cosa es que este amor tiene que ser nuestra esencia. Entonces, ¿qué tan alejado estoy de este amor? Acá tenemos como la descripción por excelencia de las virtudes que tiene que tener ese amor. ¿Realmente soy paciente? ¿Realmente soy bondadoso en todo momento? ¿Sí? Realmente no envidio a nadie, no envidio lo que otros tienen, no me jacto de las cosas que tengo o de las cosas que hago, no soy orgulloso, ¿sí? Realmente todo el tiempo soy manso, no me comporto con rudeza, ¿sí? No soy egoísta, no me enojo fácilmente, no guardo rencor, ¿sí? Podemos ver que todas estas cosas son contrarias al amor. Él empieza diciendo lo que es el amor y después sigue diciendo lo que no es el amor. Pero qué importante sería que nosotros podamos tener esto en cuenta. Y si te querés hacer una listita de esas cosas y hay cosas que tenés que perfeccionar en tu vida, hacelo, ¿sí? Porque este es el amor perfecto, este es el vínculo perfecto. Cuando Pablo comienza esta carta de 1 Corintios 13, el título justamente es Un camino más excelente. Él les enseña cómo debemos caminar. Él nos enseña ahí, de hecho, él en un pasaje habla de que con sus manos, ¿sí? Esas manos, él las usaba para trabajar, para servir a los demás, para darse por los demás. En Pablo también podemos ver un ejemplo de amor. Un ejemplo de alguien que se desvivía por llevar la palabra de Dios. Él a cada uno de sus discípulos los trata como hijos, ¿sí? Y verdaderamente es ese amor el que va a cambiar a las personas, el que va a transformar a las personas, el que va a impactar en las personas. No es todo lo que yo sepa, no es cuánto yo pueda hablar, no es todo las palabras lindas que yo pueda decir que van a cambiar a una persona, sino que es nuestro ejemplo, ¿sí? Cuando la palabra nos anima a nosotros a poder predicar con nuestro ejemplo, ¿sí? Realmente el que tiene que hacer una obra en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Tenemos que tener un encuentro con Él. Tenemos, como veíamos al principio, y yo te animo que si vos estás escuchando esto por primera vez y no conoces al Señor o tuviste una experiencia con el Señor, te alejaste, realmente acá la palabra dice que nosotros tenemos que creer en el Señor para poder acercarnos. Dice que sin fe es imposible que agrademos al Señor, porque dice que cualquiera que se acerca a Él debe creer que Él existe. Entonces yo te animo a que puedas rendir tu corazón al Señor, que realmente, aun si lo conoces, también lo puedas hacer nuevamente, y que cada vez que nos acerquemos al Señor lo hagamos con esa convicción de creer que Él existe. Él existe, Él es amor, y Él nos anima a nosotros a conducirnos en la vida por ese vínculo perfecto que es el amor. Te animo que podamos reflexionar sobre esto. Yo sé que quizás es una palabra que mucho se ha predicado, ¿no? Pero qué importante que es en estos tiempos, y más ahora que estamos quizás cada uno en su mundo porque estamos aislados, porque está cada uno con sus cuestiones, cada uno cuidándose de esto, de aquello y de lo otro. Pero es un tiempo que también tenemos que ver las oportunidades que el Señor pone para poder bendecir a los demás. Y siempre que esté a tu alcance, no esperes a que haya otro. Si el Señor pone una necesidad delante tuyo, es porque Él quiere bendecir a esa persona a través de tu vida, a través de los recursos que te dio, a través de una palabra específica que te dio. Pero busquemos que todo sea motivado por el amor. Como dice ahí, que nos esmeremos nosotros en buscar la paz, la justicia, el amor, ¿sí? Y esa esperanza que está anclada en Cristo Jesús. Entonces ya no se trata de lo que puedo alcanzar, de lo que puedo hacer con mis obras, con mi fuerza, con los talentos que el Señor me dio, sino que si no tengo amor, ¿sí? Si no me manejo por ese amor, si todo lo que yo hago en mi vida no está anclado a ese amor, porque dice que es el vínculo perfecto.
O sea, ese vínculo es lo que mantiene todo eso. Entonces, si lo que yo hago no está vinculado al amor, y no al amor natural, sino al amor que emana de Dios, que es su esencia, para Dios es pura palabrería, puro ruido. Y realmente el Señor quiere bendecir a muchos a través de tu vida. Pero en primer lugar, con esta palabra quiere hacernos reflexionar. Que nosotros podamos, en primer lugar, experimentar ese amor del Señor, ¿sí? Los religiosos no se podían acercar a Jesús porque tenían muchas doctrinas que ellos mismos se imponían, ¿sí? Que no les permitían acercarse a Dios. Entonces muchas veces nosotros tenemos conceptos que o alguien los forma en nuestra vida o nosotros mismos los formamos y nos impide acercarnos a Dios. Porque el acercarse a Dios no se trata de ser una persona muy legalista, no se trata de no hacer esto, no hacer lo otro, no. El Señor dice, yo te espero, yo te recibo con los brazos abiertos, tal y como estás. Cuando el hijo pródigo se va de la casa, él estaba sucio, estaba arruinado, él no esperó a estar bien para poder acercarse nuevamente a la casa del Padre y pedirle perdón, sino que él así como estaba, fue corriendo a los brazos del Padre y el Padre no le importó nada, abrió los brazos, lo alcanzó, lo abrazó, lo besó, le dio el anillo que sellaba esa paternidad. Entonces no se trata de lo que puedo hacer, no se trata de si estoy bien o estoy mal, se trata realmente de reconocer delante de Dios si me falta ese amor, se trata de dejarme abrazar por el amor del Señor y empezar a vivir experiencias con el Señor. No vivir solamente dogmas, no vivir solamente lo que alguien me dijo, no. Experiencias con el Señor. Cuando yo más me acerco al Señor, más empieza a empapar mi vida de lo que Él es. Más empieza a empapar mi vida de su presencia, de su amor, de su misericordia. Entonces ahí puedo empezar a amar lo que Él ama. Ahí puedo empezar a amar a los demás, ahí puedo empezar a ver a los demás con misericordia, ahí puedo dejar el rencor, puedo dejar el odio. Porque en Dios no hay rencor, en Dios no hay odio, no hay envidia. Él es amor y ya vimos cuáles son las cualidades de ese amor. Dios todo lo espera, todo lo soporta. De hecho, Cristo soportó hasta la cruz por cada uno de nosotros. Así que te invito ahí, si querés cerrar tus ojos, lo hagas. Presentate delante del Señor y con esta imagen del hijo pródigo, ¿sí? Tal como estás, presentate delante del Señor. Si sentís que tu corazón está alejado de Él, si sentís que tenés que pedirle perdón, también esta palabra es para vos que quizás, como decía al principio, tuviste una experiencia con el Señor, pero te alejaste, hace mucho tiempo que no estás en la casa del Padre. No esperes a estar bien para acercarte nuevamente al Señor. Él, como el hijo pródigo, te abre los brazos y te dice, vení como estás. Vení como estás. Puedo ver cómo Él se está reconciliando con sus hijos en esta mañana. Y abre nuevamente los brazos del Padre, te abraza, te alcanza, te besa y te da ese anillo que te sella como hijo suyo. Hoy cantábamos de ese amor sin condición. Y realmente es así. El amor de Dios no pone condiciones. Él nos ama. Él nos ama. Y lo bueno de tener un encuentro, una experiencia con el Señor es tanto el amor que Él nos tiene, que nos dice, vení como estás, y no nos deja así. Él te dice, vení como estás, que yo te voy a restaurar, te voy a transformar, voy a cambiar tus pensamientos mediocres, terrenales, tus pensamientos sin proyectos, sin esperanza, y te voy a dar mis pensamientos que son más grandes que los tuyos. Vas a caminar por mis caminos que son más altos que los tuyos, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y gracias, Señor, porque esa esperanza está anclada en Cristo Jesús. Déjate abrazar por el amor del Padre en esta mañana. Adoralo, exaltalo, reconciliate con Él. Y quizás si sos un hijo de mucho tiempo,
pero reconoces que hay cierto legalismo en tu vida, que por tanto creer que sabemos de la palabra muchas veces nos cerramos a lo nuevo de parte de Dios, porque Dios es un Dios creativo, tiene cosas nuevas para nosotros. Y la falsa religión muchas veces nos aleja de Dios. No nos permite tener esa experiencia de padre a hijo. Pedirle perdón también al Señor. Y te invito a que podamos hacer un compromiso con Él. Yo lo voy a hacer, si querés usar mis palabras, si querés hacerlo en tus propias palabras. Señor, nos comprometemos nuevamente en esta mañana a caminar por este camino más excelente. Me comprometo, Señor, a no caminar en odio, en envidia, en rencor, en orgullo, en querer aparentar, sino poder caminar este camino de fe, de esperanza y de amor. Me comprometo a que todo lo que hago va a ser motivado por ese amor. Me comprometo, Señor, a volver corriendo a tu presencia, a pedirte perdón si veo que algo fue motivado por el orgullo. No queremos ser simples metales que resuenan, sino que queremos dar un mensaje basado en el amor, porque el Evangelio es eso. Es presentar la reconciliación de Dios con su creación perdida. Es presentar ese mensaje de amor de ese padre desesperado por ver a sus hijos perdidos, entregando lo más valioso para poder reconciliarnos nuevamente. Por eso nos comprometemos a caminar en este amor, Señor. Jesús, esa misma compasión que vos tenías, ponela en nuestros corazones. Anhelamos ese amor, esa misericordia, poder mirar con ojos de amor, poder amar lo que vos amás, Señor. Buscar las cosas de arriba, no ser personas superficiales, Señor, sino aferrarnos a aquello que tiene peso eterno, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos. Te damos gracias por tu palabra, porque siempre que nos acercamos a ella, vos nos hablás. Es una palabra viva, eficaz, Señor, que llega a lo profundo de nuestros corazones. Por eso nos abrimos, Señor, a vos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Señor, ayúdanos para que cuando otros nos vean puedan verte a ti. Y que nosotros podamos mirar como vos mirás, Señor. Te pedimos perdón también, Señor, si quizás por circunstancias, por cosas, por pruebas que hemos pasado, nuestra fe decayó, por dudar, Señor, por no confiar en ese Dios que tiene un futuro y una esperanza por nosotros. Te pedimos perdón también por eso. Y queremos que nuestra fe crezca, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza y gloria. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, te ruego que estés inundando cada corazón ahora. En el nombre de Jesús. Llénalo todo con tu presencia, en el nombre de Jesús. Llénalo todo con tu presencia, Espíritu Santo. Manifestate con poder, con autoridad ahora.
Gracias, Señor. Y ese amor trae libertad. Como decía al principio, el Señor te acepta tal cual estás, pero Él te transforma, te renueva, te hace libre. Y en esta mañana el Señor te brinda esa libertad, esa opresión, eso que te aqueja, en el nombre de Jesús. Él dice que coloquemos en Él toda carga, toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Y nos anima a llevar su carga, su yugo, que es ligero. Gracias, Señor. Gracias porque ahí podemos caminar con libertad, podemos caminar livianos, Señor. Gracias por tu libertad, Señor. Gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te bendigo en el nombre del Señor. Te animo a que podamos seguir reflexionando en este tema. Sé que el Señor va a seguir tratando con tu vida y que realmente podamos experimentar, ¿sí? Que cada vez que el Señor te ponga una necesidad, como hablábamos hace un ratito, no esperes a que otro lo pueda hacer, ¿sí? Tenemos que ejercitar ese músculo, esa gracia de dar, como veíamos ahí en la palabra, ¿no? Que seamos dadivosos, con un corazón alegre, con un corazón gozoso. Siempre que el Señor te ponga a alguien para bendecir, algo para hacer. Nosotros no podemos ser cristianos estáticos. El Señor nos exige que estemos en movimiento. De hecho, cuando la palabra habla de vayan, ¿sí?, y anúncienle a todo el mundo las buenas nuevas, está hablando de ir, está hablando de una acción, ¿sí? Está hablando de que es en el caminar, en el camino, cuando yo me muevo en el Señor. No es estar estático y que alguien venga para que yo le predique, ¿sí? O estar sentado, bueno, y esperar que haya una necesidad cerca mío. No. El Señor nos manda a ir. Entonces, que nos comprometamos y que cada vez que el Señor nos movilice a hacer algo, realmente lo hagamos, ¿sí? Que lo hagamos basado en ese amor. Pero que no perdamos esta oportunidad de poder hacerle bien a alguien cuando el Señor primeramente nos hizo bien a nosotros. Y muchos de nosotros estamos en este lugar porque Dios movilizó a alguien para que nos predicara, para que nos hablara, para que nos acercara al Señor. Así que de esa misma manera nosotros podemos experimentar hoy el amor del Señor, hagámoslo con los demás. Así que te bendigo, iglesia, espero que puedas disfrutar de este hermoso domingo en familia y que tengas una buena semana de parte del Señor. Se iluminan los ojos de mi corazón por la palabra que tú me has dado y por las promesas que he guardado, mi Dios. Yo viviré. Espero con paciencia en ti, Señor. Ya no hay miedo en mi corazón. En tu presencia estaré. Porque yo creo que en ti todo va a estar bien. Vivo bailando, yo sigo cantando. Espero confiando y pensando en ti. Aunque se acerque